Virginia, buen día. Bien, en este tema de que estamos actualmente, creo que todos inmersos un poco en la conectividad y en el acceso continuo a datos, también pasa que hay muchos beneficios por ese lado, pero también hay riesgos, y específicamente ahora pasaba también el riesgo con las páginas web. Quiero que me cuente un poco sobre esta cuestión de OWASP, Sí. de Top 10, que habla sobre vulnerabilidades que se dan en el acceso a estas páginas web o en el acceso a datos que uno tiene. Bien, en el caso de OWASP, básicamente es un compendio de organizaciones que se dedican a la seguridad, a crear diferentes proyectos de seguridad de la información. Está activo desde 2001 y en 2003 sacó uno de sus proyectos más importantes, que es el Top 10 de OWASP. Lo actualizaron, tuvo su primera actualización en 2004 y desde entonces se fue actualizando cada 3 años básicamente, 2004, 7, 10 y bueno, el último es de ahora de 2025. Okay. Actualizando quiere decir, se van como incluyendo más de estos claro, riesgos. se va haciendo como un relevamiento sobre cuáles son los riesgos más comunes y más explotados en aplicaciones web. Esto lo hacen diferentes organizaciones, diferentes profesionales de la seguridad y van publicando esta información y es uno de los estándares más importantes a nivel global en cuanto a ciberseguridad, utilizado por todas las empresas que quieren mejorar su nivel de seguridad, porque nos dice cuáles son esos riesgos y cómo podemos mejorarlos. Bien. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo es el proceso o análisis previo para saber y determinar cuáles son también esos riesgos que actualmente se ven? Es una serie de análisis que lleva a cabo esta organización y que pone a disposición de la comunidad. Es todo gratuito, es open source. Muchas gracias. Y que toda la comunidad puede acceder a esa documentación y puede trabajar sobre esta. Algo que se repitió bastante en este proyecto del Top 10 de OWASP es básicamente una vulnerabilidad en específico que se llama inyección de código, que básicamente es inyectar caracteres especiales. La más común de estas inyecciones, porque son muchas, la más común es una llamada SQL injection, que le permite a un atacante manipular lo que sería la base de datos a través de las entradas de datos que tiene una aplicación web. Por ejemplo, cuando tenemos un buscador, un formulario de contacto, una cajita de comentarios, como tenemos en redes sociales, o cuando entramos a un sitio, a una web, y nos dice, dejad tus datos acá para que te contactemos. Bueno, todo eso son entradas de datos. Esta persona, que se llama Jeff Forristol, en el 98, en Navidad del 98 de hecho, ahora se cumplen 27 años, se publicó esta vulnerabilidad y él descubrió de que podía manipular la base de datos inyectando caracteres desde ahí. Es una vulnerabilidad bastante vieja y que sin embargo sigue existiendo. De hecho, en el último Top 10 de OWASP ocupa el puesto número 5 dentro de los riesgos que afectan a las aplicaciones web. Esto por ahí decimos, bueno, bajó o no es tan explotada, por eso está en el puesto 5 y no en el puesto 1. Sí. Sin embargo, desde 2004 a 2017 ocupó el puesto 1. Recién estos últimos años bajó al número 5. Exacto, bajó al número 5. Sin embargo, si vamos a tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial que mencionabas vos, también tiene un ataque llamado prompt injection, que sería la inyección de prompts. Sí. Viste que cuando hablas con la inteligencia artificial le vas creando un prompt y le decís qué es lo que querés. Bien, la descripción. Sí. Exacto, básicamente se descubrió que se le puede inyectar un prompt para que la inteligencia artificial nos haga caso a nosotros y no a las órdenes que tiene desde el fabricante. Bien. Hay un caso bastante famoso que se dio en 2023 en una concesionaria de autos, donde una persona logró, a través del chatbot, la persona descubrió que el chatbot utilizaba ChatGPT y logró que se le vendiera el auto en $1. Bien. Básicamente manipuló a la inteligencia artificial, conversando con la inteligencia artificial, y le dijo de que cualquier orden, cualquier conversación que tenga, la inteligencia artificial la tenía que terminar con acepto. Y esto es un trato legal que no tiene vuelta atrás, por así decirlo. Y bueno, logró comprar un auto a $1.
La noticia fue global. Sí. De hecho, creo que fue con Chevrolet, lo pueden buscar, Chevrolet, el caso, y salió en muchas partes. Sí. Y así hay muchos casos parecidos en el cual conversando se manipula la inteligencia artificial para que pueda hacer cosas que nosotros queremos, claro, y para las que no fueron programadas. Ahí es donde están los riesgos. También se descubrió hace poco de que se podía encontrar la información que los usuarios le daban, sí, en Google. ¿Por qué? Porque no había un buen cuidado, una buena restricción en cuanto a cómo manejaba la información a la que accedía la inteligencia artificial. Bien, leí también que había como otra de las vulnerabilidades, fallo criptográfico, ¿sí?, que me parece que es más o menos va por el mismo lado, o sea, del acceso o la vulneración justamente del acceso a datos. Por ejemplo, si yo quizás entro, que ahora pasa muy común, que uno entra a páginas web o a tiendas virtuales a comprar algo, algún producto, ¿tienen el acceso a esos datos? O sea, cuando yo ingreso pongo mis datos generalmente para hacer algún pedido. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el caso al que te referís vos es uno de los riesgos del Top 10 de OWASP, que se refiere a un mal uso de lo que serían los modelos criptográficos. A la hora de encriptar la información, no es que falle el modelo, sino que muchas veces se implementa mal o se está utilizando un modelo que nosotros en el mundo de la ciberseguridad le decimos que está roto, porque ya hay formas de desencriptar esa información. Uno de esos modelos, por ejemplo, se conoce como MD5, sí, y es un modelo que existe hace 40 años prácticamente. Sí. Y muchas veces se utiliza este modelo para tratar de securizar la identidad o preservar la identidad de los datos. Cuando se lo usa de esa manera, está mal utilizado y permite que un atacante pueda acceder a esa información desencriptándola de manera sencilla, porque es un algoritmo que ya fue roto hace bastante tiempo. Bien. Sin embargo, no es que falle, sino que está mal utilizado. Ok, se busca como las técnicas para un poco descifrar ese código, si se quiere. Exacto, ese algoritmo que hashea o que encripta la información. Hay otro buen uso que, por ejemplo, ahora que dije hash, lo recordé, básicamente ese algoritmo lo que hace es agarrar cualquier dato, convertirlo en un hash, que es una cadena de caracteres de 32 dígitos, sí, y es la forma en la que lo encripta. Bien. Bueno, se utiliza mucho para darle integridad a algún archivo, a alguna foto, algún texto, cualquier información que sea, cualquier dato que sea, sí, al pasarlo por este algoritmo criptográfico, lo que hace es hashearlo, convertirlo en una cadena de caracteres de 32 caracteres, y permite que tenga integridad. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la informática forense es muy importante porque nos permite validar de que ese dato no fue alterado. Bien, bien. Cuando se le da ese uso, es algo que está bien. Sin embargo, cuando se trata de proteger identidad con este algoritmo, bueno, ya es algo que es insuficiente porque está roto y es fácil de desencriptar la información. Y ahora que estás en el ámbito de la ciberseguridad, en Argentina, más específicamente acá en Tucumán, ¿qué tipos se ven más tangibles? ¿Qué tipo de delitos o qué tipo de ataques se ven más común acá? Bueno, acá tenemos de los dos, tenemos tanto ciberestafas que están dirigidas a las personas en general, también a las empresas, pero personas en general, y también tenemos ataques a empresas. Sin embargo, no hay un registro de denuncias donde se pueda, o por lo menos no conozco, sí, donde se pueda consultar esta información, qué cantidad de empresas fueron víctimas de un ciberataque. Esto es también porque quizás la empresa no tiene los mecanismos necesarios para poder denunciar, o para, no denunciar, sino tratar de mitigar o hacer algo al respecto cada vez que sufre un incidente de seguridad, o le termina siendo más costoso hacer toda la investigación que simplemente poner un backup y seguir trabajando. Bien, justamente eso también te iba a preguntar, si a una persona le pasa, a una empresa, ¿a dónde recurre? Porque ahora están pasando mucho. Creo que también por el avance comentabas recién de la inteligencia artificial, de todos estos datos. Bueno, la inteligencia artificial lo que hizo fue potenciar todo lo que son ciberestafas. Sí. Existen, además de los modelos que nosotros utilizamos en el día a día como ChatGPT, existen modelos como FraudGPT,
o WormGPT, Claro. que fueron modelos que fueron creados específicamente para el cibercrimen. Entonces, son modelos sin restricciones y que ayudan a los cibercriminales a crear mejores escenarios para ciberestafas. Por ejemplo, al modelo le podés decir que querés crear una campaña de ciberestafa, no sé, hacia determinado banco, Sí. y te ayuda con todo el guión para poder realizar la campaña. Llevarlo a cabo. Sí. ¿Cómo se denuncia eso? La verdad que se puede denunciar en cualquier comisaría. Bien. No tiene que ser en una específica. Se puede denunciar en cualquier comisaría, pero si se quiere algo más específico, existe acá delitos telemáticos y también existe la Fiscalía de Cibercrimen en el Ministerio Público Fiscal, que son lugares, bueno, mucho más especializados y que pueden ir y denunciar ahí. Que se encargan de este tipo de delitos, casos. sí. Bien, sí, que actualmente con el avance que hay en tecnología y en la protección de datos también creo que es importante tener en cuenta eso, porque al común de la gente le pasa, no solamente quizás uno lo ve lejano en las empresas, pero también al común de la gente. Sí, les pasa a todos. La verdad que nadie está exento. Trabajemos en tecnología o trabajemos donde sea, nadie está exento a ser víctima de un ciberataque. Y esto también le pasa a las empresas. De hecho, uno de los errores comunes quizás de las empresas por ahí es pensar que a mí no me va a pasar. Claro. Lo mismo con las personas. Sí. Por ahí conversamos bastante con clientes, con posibles clientes, con alumnos, porque brindamos capacitaciones en la empresa donde estoy, y nos pasa de que nos digan, bueno, pero ¿quién me va a hackear a mí? No tengo información importante o no tengo... Y la verdad que lo más importante en la actualidad son los datos. Claro. Yo teniendo los datos de una persona puedo falsificar o hacer un spoofing, que es la suplantación de identidad, claro. Claro. O hacer un ataque, un phishing, que son las estafas virtuales, un ataque dirigido, conociendo cuáles son tus gustos, conociendo cuáles son tus familiares, conociendo toda esa información, puedo armar una ciberestafa que esté dirigida hacia determinada persona y quizás a través de esa persona llegar a otro lugar que sería mi objetivo, como puede ser una empresa. Bien, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Volvemos con las chicas.